Michael entró a la cocina ajustándose la corbata, con el rostro cansado y la mirada fija en sus documentos. Se sentó frente a mí, revisando papeles, y soltó la noticia como un martillazo. No podría ir al viaje de vacaciones. Emma, pensé que lo lograría, pero el proyecto necesita mi atención. Zack irá contigo en mi lugar. Esas palabras sonaron como una sentencia. No esperaba ese giro. Claro, Michael siempre fue responsable con su trabajo, pero este viaje debía ser un respiro para los dos. No estoy segura de que sea una buena idea, intenté objetar. Zack es un gran chico y ha querido salir de la ciudad hace tiempo. Es solo una semana. Relájate. Michael estaba convencido de que hacía lo correcto. Solo me quedaba aceptar su decisión. Al final, negarme habría parecido extraño y no quería tensar la situación. Zack llegó unas horas después con una maleta enorme. Su sonrisa invariablemente amigable me descolocó de inmediato. «Bueno, madrastra, ¿lista para la aventura?» Me sentí incómoda, pero le sonreí de vuelta. Ya estaba acostumbrada a las bromas ligeras de Zack, pero ahora sonaban extrañas. Toda la noche trató de entretenerme con historias sobre su trabajo, pasatiempos y amigos. Era demasiado atento. Me ayudó a empacar, organizó la ruta. Noté cómo rozaba mi mano al ofrecerme té o guardar el equipaje. Era insignificante, pero no podía ignorarlo. Cuando finalmente subimos al auto, capté su mirada en el espejo retrovisor. Apartó los ojos rápidamente, pero sentí que su amabilidad estaba yendo más allá de lo común. Tal vez solo es mi imaginación, pensé, mirando el paisaje invernal pasar por la ventana. El camino hacia la base de descanso fue más largo de lo esperado. Una fuerte nevada ralentizó nuestro avance y cada milla parecía eterna. Al entrar finalmente al acogedor vestíbulo, la fatiga se posó sobre mis hombros como una pesada manta. El lugar olía a ramas de pino y galletas especiadas, y la suave luz de las lámparas, reflejada en los adornos de cristal, daba una sensación de calidez y refugio. Sin embargo, ese alivio fue fugaz. El administrador, un hombre mayor con un rostro amable, anunció con algo de vergüenza que había ocurrido un error. En lugar de 2 habitaciones, solo quedaba una disponible. La noticia me dejó paralizada. Después de un viaje tan agotador, solo deseaba un poco de tranquilidad y espacio personal. Zack, sin perder el tiempo, tomó las llaves y me indicó con un gesto que lo siguiera, sin darme oportunidad de protestar. La habitación resultó acogedora, pero demasiado estrecha para 2 personas. 2 camas, separadas por una pequeña mesa, ocupaban el centro. Junto a la chimenea había un sillón, y al lado un mullido plaid que invitaba a envolverme en él. En otras circunstancias, ese lugar podría haber parecido perfecto, pero en ese momento se sentía como una trampa. Zack entró primero con mi maleta y la colocó cuidadosamente junto a una de las camas. Su habitual soltura en cada movimiento solo intensificaba mi incomodidad. Traté de convencerme de que todo era temporal, que el cansancio estaba nublando mi juicio, pero su cercanía era demasiado evidente. Me dediqué a desempacar mis cosas, enfocándome en cada acción. Zack, en el otro extremo de la habitación, hacía lo mismo con su equipaje. De vez en cuando sentía su mirada sobre mí, y cada vez que lo notaba, él apartaba los ojos como si nada hubiera pasado. Agotada por el viaje y las malas noticias, decidí no pensar demasiado. Convenciéndome de que en una semana todo quedaría atrás, tomé el plaid y me acurruqué en el sillón junto a la chimenea, observando las llamas. La tensión comenzaba a disiparse con el calor de la habitación, pero una pequeña chispa de inquietud seguía latente en mi interior. La noche terminó en silencio. Después de cenar, regresamos a la habitación y traté de mantenerme ocupada para no dejar que mis pensamientos divagaran. Zack tomó la cama junto a la ventana, mientras yo me acomodaba en la otra, evitando mirarlo más de lo necesario. Pasé varios minutos decidiendo qué ponerme para dormir. Mi conjunto de seda habitual, que siempre llevaba en los viajes, de repente me pareció inapropiado. Finalmente, opté por una camiseta de algodón y pantalones que cubrían todo lo posible, buscando una neutralidad que me diera tranquilidad. Cuando volví de la ducha, Zack ya estaba acostado, aparentemente absorto en su teléfono.
Parecía relajado, con el cabello ligeramente húmedo, mientras un tenue aroma a su champú llenaba el aire. Me metí en mi cama, envolviéndome en las mantas como si pudieran protegerme de los pensamientos intrusivos. El sueño tardaba en llegar. Podía escuchar sus movimientos, los ligeros suspiros en medio del silencio, y eso solo intensificaba la incomodidad que crecía dentro de mí. En medio de la noche, me desperté de repente. La habitación estaba oscura, iluminada solo por el suave reflejo de la nieve desde la ventana. Sentí su calor cerca. Zack, en sueños, se había girado hacia mi lado y su mano había caído al borde de mi cama. El gesto parecía involuntario, pero mi corazón reaccionó con un ritmo acelerado. Permanecí inmóvil, mirando el techo, mientras mi mente se llenaba de pensamientos contradictorios. Algo en su proximidad me inquietaba, me hacía cuestionar cosas que no quería enfrentar. Por la mañana, desperté antes que él. Su rostro tranquilo, su respiración pausada, llenaban el espacio entre nosotros de una manera que parecía ineludible. Me obligué a apartar la vista, levantándome para preparar café, tratando de sofocar el impulso de volver a mirarlo. Cuando se levantó, intercambiamos palabras superficiales, evitando cualquier interacción más profunda. Sin embargo, la tensión que flotaba en el ambiente lo cambió todo. Aunque todo parecía igual, en el fondo sabía que algo había cambiado la noche anterior, algo que no podía ignorar. La mañana llegó clara, con un aire helado y una nieve brillante que reflejaba el sol como pequeños diamantes. Zack propuso pasar el día esquiando, asegurando que sería una buena manera de despejar la mente. No estaba del todo convencida, pero el aire fresco y la actividad me parecieron una idea razonable. Subimos a la cima de una pendiente suave. Zack se encargó de ajustar mis esquís con paciencia, revisando cada detalle de mi equipo. Su atención constante me resultaba incómoda, pero al mismo tiempo me daba una extraña sensación de seguridad. El primer descenso fue un desastre. Mis piernas se separaron y terminé en el suelo antes de darme cuenta. Zack llegó a mi lado casi al instante, extendiendo una mano para ayudarme a levantarme. El calor de su palma pareció atravesar los guantes. «Todo bien, lo lograrás», dijo con un tono tranquilo. Su voz era reconfortante, pero también detecté un leve toque de satisfacción. Quizás le gustaba la idea de ser mi salvador. Hora tras hora seguimos practicando. Zack estaba siempre cerca, atrapándome cuando perdía el equilibrio o enseñándome cómo mantenerme recta. Trataba de concentrarme en los movimientos, pero cada vez que él estaba demasiado cerca, mi atención se desviaba hacia su presencia. Al caer la tarde, volvimos a la habitación, agotados pero relajados. Zack sugirió preparar té, y acepté mientras me acomodaba junto a la chimenea. Su cuidado no dejaba de sorprenderme. Me ofreció la taza, colocó una manta sobre mis hombros y se sentó enfrente. El calor del fuego empezaba a disipar las tensiones de los últimos días. Zack me miraba, con una expresión que parecía analizarme, como si quisiera entender lo que pasaba por mi mente. «¿Te gustó?», preguntó mientras daba un sorbo a su taza. «No estuvo mal», respondí, evitando sus ojos. El silencio se instaló entre nosotros por un momento. Luego, Zack comenzó a hablar sobre sus aficiones, cómo el esquí le ayudaba a desconectarse de la rutina. Su voz era relajada, pero sus palabras tenían una sinceridad que no esperaba de él. Lo escuchaba con atención, notando cómo esa conversación abría algo nuevo entre nosotros. No era solo un intercambio de palabras, sino una conexión más profunda, como si ambos estuviéramos compartiendo pensamientos que rara vez expresábamos. La noche cayó y el silencio volvió a llenar el espacio. Me levanté, le agradecí el té y fui al dormitorio, pero sentí que su mirada me seguía incluso después de cerrar la puerta. La mañana comenzó en silencio. La nieve caía en grandes copos detrás de la ventana, cubriendo el paisaje con un manto blanco y amortiguando los sonidos del mundo. Esperaba que el día transcurriera con la misma calma, pero Zack, aunque parecía absorto en su café y su teléfono, lanzaba miradas que delataban pensamientos muy distintos. Después del desayuno, propuso salir a caminar. Acepté, convencida de que el aire fresco me ayudaría a despejarme. Caminamos por un sendero cubierto de nieve,
conversando sobre temas inofensivos, pero incluso en esas trivialidades se sentía que algo había cambiado. Zack ahora mantenía menos distancia, como si estuviera borrando deliberadamente los límites entre nosotros. Al regresar a la habitación, sentí que la inquietud aumentaba. Zack se sentó junto a la ventana, observando la tormenta de nieve afuera, pero su postura relajada no podía ocultar la tensión que llenaba el ambiente. «Siempre me he sentido fascinado por ti», dijo de repente, sin apartar la vista del exterior. Me quedé inmóvil. Su voz era demasiado tranquila y sus palabras demasiado directas. No sabía qué responder, así que fingí no haber escuchado. Tomé mi teléfono y me encerré en el baño, con la esperanza de que llamara Michael me ayudara a recuperar algo de equilibrio. Los tonos de llamada parecían eternos hasta que finalmente contestó. Su voz sonaba distante, como si estuviera hablando con un socio de negocios en lugar de con su esposa. Hablamos de temas estándar, su trabajo, cómo iba el viaje, pero al final la conversación quedó suspendida en un silencio incómodo. Quise decirle que lo extrañaba, que necesitaba su atención, pero terminó la llamada rápidamente, excusándose con pendientes. Al regresar a la habitación, Zack me miraba. Su confianza, su calma aparente, empezaban a desestabilizarme. Se levantó de su silla y se acercó, y tuve que esforzarme para no retroceder. «Solo quiero que sepas que estoy aquí por si necesitas a alguien en quien confiar», dijo en voz baja. Sus palabras sonaban sinceras, pero había algo en ese momento que me hizo sentir vulnerable. Asentí brevemente para terminar la conversación y volví a lo mío, pero esa sensación de inquietud me acompañó hasta el final del día. Por la noche, Zack regresó de su caminata con un ánimo elevado. Dejó su gorro en el sillón y, estirándose, se acercó a la chimenea. Yo estaba sentada en una silla con un libro en las manos, tratando de parecer completamente absorta en la lectura, aunque mis pensamientos estaban lejos de las páginas. «Tienes los hombros tensos», dijo de repente, acercándose más. Al principio no entendí lo que quería decir, pero su mirada era tan segura que me hizo sentir incómoda. «Si quieres, puedo hacerte un masaje», ofreció. «Cuando estudiaba, aprendí algunas técnicas básicas. Podría ayudarte». No sabía qué responder. Por un lado, la idea parecía inocente, pero por otro, demasiado personal. Sin embargo, su voz sonaba despreocupada, y rechazarlo habría parecido extraño. «Está bien», respondí brevemente, dejando el libro a un lado. Zack sacó un pequeño frasco de aceite de su bolso. Su preparación me sorprendió, pero preferí no comentar nada. Me senté al borde de la cama, esperando algo superficial, pero sus movimientos seguros me hicieron tensarme de inmediato. Al principio, sus manos eran cuidadosas, como si estudiara mis reacciones. Pero a medida que sus dedos se deslizaban por mis hombros y cuello, sentí cómo mi cuerpo comenzaba a relajarse poco a poco. Se detenía más tiempo del necesario en ciertos puntos, y sus movimientos se volvían cada vez más profundos. La habitación estaba en silencio, interrumpido solo por el crujido de la chimenea. Sentía como la tensión aumentaba con cada contacto. Sus dedos llegaron a la base de mi cuello, se detuvieron cerca de mis clavículas y noté que mi respiración se volvía más pesada. «¿Todo bien?», preguntó en voz baja, sin detenerse. Asentí, incapaz de decir una palabra. Mi cuerpo percibía cada uno de sus movimientos con una claridad abrumadora. Los minutos se alargaban interminablemente. El masaje había dejado de ser un simple gesto de cuidado. Era algo mucho más intenso de lo que estaba dispuesta a admitir. Sentía cómo las emociones y pensamientos se mezclaban en un torrente del que no podía escapar. Cuando finalmente terminó, me apresuré a alejarme, tratando de ocultar mi incomodidad. «Gracias», murmuré y me fui al baño, cerrando la puerta tras de mí. En el espejo vi mi rostro, las mejillas sonrojadas y la mirada ligeramente perdida. Sentía que algo había cruzado un límite, pero no sabía cómo devolver las cosas a su lugar. Intenté empezar la mañana como si nada hubiera pasado. Primero me quedé mucho tiempo en el baño, fingiendo que necesitaba más tiempo para arreglarme. Luego me senté a mirar mapas de las rutas de esquí, aparentando interés. Zack estaba abajo,
pero cada uno de sus movimientos parecía resonar con demasiada intensidad, incluso a través de la puerta cerrada. Cuando finalmente subió, mi tensión aumentó. No quería mirarlo, hablar con él o siquiera estar cerca. Sentía culpa, no por lo que él había hecho, sino por mis propios pensamientos que no lograba silenciar. Dije que quería salir a caminar sola, pero Zach se ofreció a acompañarme. Su sonrisa tenía algo desarmante. No tuve la fuerza para negarme, temiendo que sospechara algo, y unos minutos después ya estábamos caminando por un sendero cubierto de nieve, sumidos en el silencio invernal. Zach hablaba como si todo estuviera bien. Su voz era suave, relajada, pero sentía que observaba atentamente cada una de mis reacciones. Contaba anécdotas y hacía bromas, pero con cada palabra la tensión entre nosotros se volvía más evidente. De regreso, me detuve fingiendo que quería tomar algunas fotos. Él se colocó a mi lado, ayudándome a buscar un buen ángulo. Su mano rozó la mía por accidente, y yo la aparté de inmediato, como si me hubiera quemado. «Hoy estás muy tensa», comentó sin retirar su mano. «Solo estoy cansada», respondí con sequedad, evitando su mirada. Cuando regresamos a la habitación, sentí que las fuerzas me abandonaban por completo. Le dije que prefería quedarme sola, excusándome con un dolor de cabeza. Por suerte, Zach no insistió y salió, dejándome con mis pensamientos. Pero ni siquiera en la tranquilidad de la habitación logré encontrar paz. Las preguntas y las dudas me asaltaban sin cesar. ¿Por qué sentía esta atracción? ¿Por qué su presencia hacía que mi corazón latiera más rápido? Cuando regresó para cenar, comprendí que mis intentos de evitarlo eran inútiles. Se sentó frente a mí, con una calma y una seguridad que solo intensificaban mi confusión. Cada uno de sus gestos y palabras parecía cargado de un significado oculto. Intenté concentrarme en la comida, evitando mirarlo, pero podía sentir su mirada fija en mí. Por un momento, incluso pensé que disfrutaba de este juego silencioso. Acostada en la cama, volví a esos pensamientos. Mi resistencia estaba debilitándose, y entendí que no podía seguir ignorándolo por mucho más tiempo. La nevada había cesado, y el silencio de la noche invernal envolvía la base de descanso. Zach propuso un paseo después de la cena, y aunque las dudas me invadían, acepté. Pensé que el aire fresco podría ayudarme a organizar mis pensamientos. Caminábamos por senderos cubiertos de nieve, iluminados por la luz suave de las farolas. El silencio entre nosotros era casi antinatural, y sentía cómo la tensión crecía con cada paso. Su cercanía, que antes parecía natural, ahora despertaba algo inquietante, algo que no quería reconocer. De repente, Zach se detuvo. Podía sentir su mirada fija en mí, pero no me atreví a girarme. Intenté concentrarme en el manto blanco bajo mis pies, pero su presencia se volvía imposible de ignorar. Él avanzó un poco, lo suficiente para que pudiera notar la intensidad de su respiración. El momento se alargaba, cargado de algo que no podía definir. No quise hablar, deseando que el silencio se disipara por sí solo, pero él permanecía allí, como si esperara que yo rompiera esa barrera invisible. Cuando sus palabras finalmente llegaron, fueron apenas un susurro, pero resonaron profundamente. Sentí un nudo en el estómago y, aunque quería apartarme, algo me impedía moverme. Ese instante era demasiado real, demasiado crudo para ignorarlo. Di un paso hacia atrás, pero él avanzó con decisión. Su mano rozó mi rostro con suavidad, un gesto tan sutil como firme que detuvo cualquier intento de huir. Sus labios tocaron los míos antes de que pudiera reaccionar. Fue como un destello, breve pero arrollador. Me aparté de inmediato, sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza y el aire se volvía insoportablemente denso. Todo en mi interior gritaba que había sido un error. Sin decir nada, me giré y regresé al hotel con pasos apresurados, evitando mirar atrás. Zach no me siguió, pero su mirada, pesada e intensa, parecía acompañarme incluso de espaldas. Al cerrar la puerta de mi habitación, el mundo a mi alrededor pareció desmoronarse. La culpa y la confusión me envolvían, luchando contra un deseo que temía admitir. Me apoyé contra la puerta, tratando de recuperar el aliento, pero su toque aún ardía en mi piel. La mañana llegó en silencio.
Los rayos del sol se filtraban a través de las ventanas escarchadas, iluminando la habitación con una luz suave. Me levanté más temprano de lo habitual, con la esperanza de que acciones simples, como preparar té o hojear una revista, ayudaran a recuperar la calma. Pero cada pensamiento volvía obstinadamente a la noche anterior. Intenté convencerme de que todo podía atribuirse al cansancio, a una extraña coincidencia. Sin embargo, los recuerdos de ese instante, cuando sus labios tocaron los míos, no me dejaban en paz. Todo era demasiado vívido, demasiado real. Zack no apareció durante el desayuno, lo que me sorprendió. Por lo general, era él quien encontraba la manera de iniciar una conversación o proponer planes para el día. Su ausencia dejaba una sensación extraña de vacío, como si me faltara algo. Decidí salir a caminar para distraerme. El aire frío quemaba mis mejillas y el crujido de la nieve bajo mis pies aportaba cierta tranquilidad. Tomé algunas fotos de los árboles cubiertos de nieve, recorrí los senderos conocidos, pero todo parecía inútil. Mis pensamientos volvían una y otra vez a Zack. Por la tarde, finalmente apareció. Sus pasos eran firmes, pero su rostro permanecía imperturbable. Cruzó la habitación sin mirarme, evitando cualquier contacto visual. Podía sentir cómo la tensión entre nosotros crecía con cada momento que pasaba. Ese silencio se volvía insoportable. Su mirada ya no se detenía en mí, y su voz solo se escuchaba cuando era estrictamente necesario. Pero en esa distancia se escondía algo más, la sensación de que estaba reprimiendo algo que no quería dejar salir. Intenté convencerme de que esto era lo mejor, que así estaba bien, pero, en lugar de alivio, lo que sentía era una creciente inquietud. Tenía la impresión de estar perdiendo algo importante, algo que se escapaba de mis manos, aunque yo misma intentaba soltarlo. Por la noche, acostada en la cama, miraba las sombras que bailaban con el fuego de la chimenea. Podía sentir su presencia al otro lado de la pared delgada, pero entre nosotros había un abismo que no podía cruzar. Ambos intentábamos fingir que nada había pasado, pero el silencio gritaba más fuerte que cualquier palabra. El día transcurrió lentamente, como si las horas se alargaran a propósito. Traté de ocupar mi tiempo con pequeñas tareas, pero incluso lo más sencillo se volvía una montaña imposible de escalar. Mi mente estaba llena de pensamientos sobre todo lo que había ocurrido en los últimos días. Cuando llegó la noche, finalmente me atreví a salir de la habitación. Zack estaba abajo, sentado junto a la chimenea con un libro en las manos. La luz del fuego iluminaba suavemente su rostro, y la escena parecía demasiado tranquila, casi engañosa. ¿Podemos hablar?, dije, deteniéndome en el umbral de la puerta. Levantó la vista y asintió, indicándome con un gesto que me sentara a su lado. Pasó un rato antes de que pudiera encontrar las palabras. El silencio se volvía cada vez más pesado, pero él no tenía prisa por romperlo. Su mirada era tranquila, pero en ella había un claro sentido de espera. «No puedo seguir fingiendo que no pasa nada», dije finalmente. Mis palabras sonaron más suaves de lo que esperaba. Zack no apartó la vista, como si intentara captar cada emoción detrás de ellas. «Yo tampoco puedo», respondió tras una breve pausa. Sus palabras llegaron como una liberación. Sentí como la tensión acumulada durante los últimos días comenzaba a disiparse, pero en su lugar surgía otra, nueva, por lo que estaba por venir. Nos quedamos sentados frente a frente, sin movernos, como si temiésemos romper la fragilidad de ese momento. Luego se levantó, se acercó y me ofreció la mano. Dudé un instante, pero finalmente dejé que me ayudara a ponerme de pie. La habitación estaba en silencio, solo el crujido de los troncos en la chimenea llenaba el espacio. Zack colocó su mano sobre mi hombro y sentí cómo mi respiración se volvía más rápida. No tenía prisa, pero cada uno de sus gestos estaba lleno de determinación. Todo lo que nos rodeaba parecía desvanecerse. Lo único que podía sentir era su presencia, tan cercana, tan tangible. Sus ojos se detuvieron en mis labios, pero no avanzó. Ese momento se prolongó, hasta que fui yo quien dio el primer paso. Cuando nuestros labios se encontraron de nuevo, ya no fue un accidente. Fue una decisión. Una que ambos tomamos, a pesar de todo. Pasamos el resto de la noche en esa habitación, olvidándonos de todo lo demás.
Lo que ocurrió no fue solo un acercamiento físico, sino también emocional, un vínculo que ya no podíamos ignorar. La noche envolvía la base de descanso en un silencio denso. Solo el tenue crujido de las brasas en la chimenea recordaba la realidad, que parecía desvanecerse bajo el peso de las emociones. Zack estaba frente a mí, su mirada fija y tranquila. Sentía cómo el aire entre nosotros se volvía más denso, casi palpable. Retrocedí un paso, pero él avanzó inmediatamente, como temiendo que intentara escapar. Sus manos se posaron suavemente sobre mis hombros, y me quedé inmóvil, incapaz de resistirme al calor que emanaba de él. Ambos sabíamos que el límite ya había sido cruzado. Cada uno de sus movimientos, cada pausa en el silencio, confirmaban esa verdad. Lentamente se inclinó, y nuestros labios volvieron a encontrarse. Esta vez no fue un accidente ni un impulso, sino una decisión consciente de acercarnos el uno al otro. Zack deslizó su mano por mi rostro, bajando hacia mi cuello. Sentí cómo un escalofrío recorría mi cuerpo. Todo sucedía con una naturalidad que hacía parecer que lo habíamos esperado durante mucho tiempo. Sus caricias se volvieron más firmes, y supe que ya no podía luchar contra mis propios deseos. Nos movimos hacia la cama, y dejé de pensar en lo que vendría después. En ese momento, solo existía su presencia, el calor de sus manos y la sensación de que el mundo más allá de esa habitación había dejado de existir. De repente, el sonido de la puerta al abrirse rompió el silencio. Mi corazón se detuvo al levantar la mirada y ver a Michael. Estaba parado en el umbral, su rostro mostraba una ira fría e implacable. Zack también lo notó, pero no retrocedió. Ambos nos quedamos inmóviles, como si el tiempo se hubiera detenido. Michael no dijo nada, pero su mirada lo decía todo. Era más que enojo, era decepción, desprecio y el colapso de todo lo que alguna vez nos había unido. Intenté hablar, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Ese momento, que minutos antes parecía perfecto, de repente se convirtió en una pesadilla. Michael permaneció quieto por unos segundos más antes de darse la vuelta y salir en silencio, dejando la puerta abierta. No podía creer lo que acababa de suceder. Todo dentro de mí se derrumbó, pero el miedo a lo que vendría después me consumía aún más. Cuando la puerta se cerró tras Zack, me quedé sola con Michael. El silencio en la habitación era ensordecedor, pero dentro de mí todo era un grito contenido. Su presencia se sentía como un peso insoportable, y su mirada fría, casi distante, me paralizaba. Michael avanzó lentamente hacia mí. Sus pasos resonaban como un martillo, cada uno marcando un golpe final. Sentí cómo mis hombros se hundían y mis manos caían inertes a los lados. No necesitaba hablar. Su silencio era más cortante que cualquier palabra. Su rostro estaba lleno de desilusión y rabia. No una rabia explosiva, sino helada, una que quemaba desde dentro. Se detuvo frente a mí, lo suficientemente cerca como para sentir su presencia, pero lo suficientemente lejos como para que su distancia emocional se sintiera como un abismo. Intenté hablar, pero las palabras murieron en mi garganta. Las excusas que había preparado durante la noche parecían absurdas, vacías. ¿Cómo explicar lo que no tiene justificación? Michael no apartaba la mirada. En su rostro había una lucha interna, entre el deseo de gritar y una calma mortífera que parecía su defensa contra mí. Sus puños se cerraban lentamente, los nudillos blancos por la presión, mientras intentaba no perder el control. Cuando Zack apareció, su presencia fue como una chispa en un ambiente cargado de pólvora. Michael no se movió, ni siquiera se giró. Su postura rígida y su mirada fija eran más amenazantes que cualquier gesto. Zack se quedó detrás de mí, y aunque no dijo nada de inmediato, su respiración pesada lo delataba. Dio un paso hacia adelante, no como un desafío, sino como un intento de interponerse. Pero fue suficiente para que Michael reaccionara. El movimiento lento de su cabeza al girarse hacia Zack fue más impactante que cualquier palabra. Sus ojos estaban llenos de un desprecio helado, y en ese momento toda la tensión acumulada durante años se rompió. Esto no era solo una confrontación, era el colapso de todo lo que había mantenido nuestra relación en pie. Cada gesto de Michael, cada palabra no dicha, era una acusación, un peso que caía sobre mí sin piedad.
Zack intentó acercarse más, pero yo sabía que eso solo empeoraría las cosas. Su intención de defenderme era clara, pero su presencia solo alimentaba el fuego. Michael no gritaba. Su calma era aún más aterradora, una señal de que ya no había vuelta atrás. Cuando Zack finalmente salió de la habitación, la tensión no desapareció. Permaneció suspendida en el aire mientras Michael seguía frente a mí. Su rostro estaba marcado por el desprecio y un dolor que ninguna palabra podría aliviar. Su silencio pesaba más que cualquier acusación. En él entendí que ya no quedaba nada entre nosotros. El día comenzó con un silencio inesperado. Michael no dijo nada. Solo se dedicó a recoger sus cosas, moviéndose por la habitación como si yo no estuviera allí. El silencio era ensordecedor, y cada uno de sus pasos resonaba en mi mente como un eco interminable. Lo observé mientras doblaba su ropa meticulosamente. Guardaba documentos y recogía todo lo que alguna vez marcó su presencia en ese espacio. Su rostro permanecía impasible, pero en cada uno de sus movimientos se reflejaba un cansancio profundo, como si estuviera luchando no solo conmigo, sino también consigo mismo. No encontraba palabras para detenerlo. Dentro de mí, una batalla se libraba entre el deseo de explicarme y la certeza de que cualquier justificación sería inútil. Todo ya estaba destruido. Cuando terminó, Michael se detuvo brevemente en la puerta. Su mirada estaba vacía, pero en ella se adivinaba la inevitabilidad de lo que estaba ocurriendo. «Has tomado tu decisión», dijo finalmente, con voz baja y sin emociones. Luego se fue, dejándome en una habitación llena de un silencio que ya no ofrecía consuelo. Zack apareció unos minutos después. Se quedó en el umbral, observándome con una mezcla de inquietud y cautela, como si no supiera cómo acercarse. Se fue, murmuré sin darme la vuelta. Zack no respondió, pero su presencia era tan palpable como sus palabras no dichas. Seguí mirando por la ventana, observando cómo el coche de Michael desaparecía lentamente en la curva del camino. Cada segundo parecía definitivo, como si después de esto no pudiera haber nada más. Cuando el silencio se volvió insoportable, Zack se acercó. Su voz era suave pero llena de determinación. «Emma, podemos empezar de nuevo, solo tú y yo, lejos de todo esto». Me giré hacia él y vi en sus ojos una promesa. No una excusa por lo ocurrido ni una invitación a olvidar, sino la posibilidad de un nuevo comienzo, algo que nunca pensé que podría tener. Pero, ¿podía hacerlo? El peso de un matrimonio destruido, de las promesas rotas y de mi propia traición seguía oprimiendo mi pecho. Sin embargo, al mirar a Zack, sentí que quizás, en medio de todo este caos, había una oportunidad para algo real, algo que siempre me había faltado. No respondí. En cambio, di un paso hacia él, permitiéndome por un momento sentir el calor de su mano como un ancla en este mar de dudas. La casa me recibió en silencio. Parecía que el tiempo se había detenido, dejando todo en el mismo lugar que antes de nuestro viaje. Pero sabía que nada volvería a ser como antes. Michael estaba en casa. Su silueta apareció en el dormitorio, donde un maletín abierto descansaba sobre la cama. Guardaba sus cosas con precisión, como si intentara borrar cualquier rastro de nuestra vida juntos. Me detuve en la puerta, incapaz de entrar, y él ni siquiera levantó la mirada para notar mi presencia. O simplemente no quiso hacerlo. Avancé un paso, sintiendo el peso del momento en cada movimiento. La culpa y la desesperación llenaban mi pecho. Las palabras rondaban mi mente, pero ninguna parecía suficiente para cambiar lo que había pasado. Él continuó en silencio, sus movimientos rápidos y decididos. Quise hablar, pero no encontré la fuerza. «Todo está decidido», dijo finalmente con una voz tranquila, casi sin emociones. «No tienes que intentar explicarte». Sus palabras, tranquilas y desprovistas de ira, fueron el golpe final. Entendí que no había nada que pudiera hacer para reparar lo que habíamos perdido. Él no se giró, simplemente siguió empacando sus camisas, y sentí cómo algo dentro de mí se rompía por completo. Bajé las escaleras, evitando mirar las habitaciones que antes habían estado llenas de nuestra vida juntos. El silencio de la casa era abrumador, haciéndome sentir aún más sola.
Minutos después, escuché sus pasos bajar con las maletas. Pasó junto a mí sin detenerse, sin decir una palabra ni mirarme. La puerta se cerró tras él, y sus pasos desaparecieron en el exterior. Me quedé sola en una casa que ya no era mía. Todo a mi alrededor parecía ajeno, frío. Subí lentamente a recoger mis pocas pertenencias. Mientras las guardaba, me di cuenta de lo poco que realmente tenía aquí. Esa casa, esas paredes, siempre habían sido de él. Ahora yo era solo una sombra de algo que él había decidido dejar atrás. Con mi maleta en mano, bajé por última vez. Miré a mi alrededor sabiendo que este lugar ya no significaba nada. Mis dedos temblaron al cerrar la puerta. Afuera estaba mi coche, cubierto con una fina capa de polvo, como mi vida, detenida en el tiempo. Me senté al volante y cerré los ojos por un momento. No tenía un camino claro frente a mí, pero sabía a dónde ir. La casa de mis padres, ese lugar donde esperaba encontrar apoyo y comprensión, aunque no estaba segura de merecerlo. Giré la llave en el encendido, y el sonido del motor fue el único signo de vida en ese momento. La carretera se extendía ante mí, mientras detrás quedaba todo lo que intenté mantener, pero no pude salvar.